Jiménez López, él no necesita presentación, es uno de los distinguidos invitados frecuentes a este espacio. El profesor Ramón Jiménez remonta su actividad política al año 1980, él fue presidente del primer comité ejecutivo delegacional en la delegación Gustavo A. Madero, actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México con licencia y está al frente de la red de autotransporte de pasajeros RTP. Sí, él ha sido legislador de la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, líder sindical y subdelegado y delegado territorial en la delegación Gustavo A. Madero, entre otros cargos. Él estudió la maestría de Matemáticas Educativas en el Instituto Politécnico Nacional, donde también dio clases durante 35 años. Él nos va a hablar hoy del tema de geopolítica. Profesor, bienvenido. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues en primer lugar quiero agradecer mucho la invitación que nos hizo el compañero Remberto, secretario de Educación Política del Comité Ejecutivo Estatal. Quiero también aprovechar para agradecer todas las facilidades que nos ha dado para poder desarrollar la actividad de formación política. Muchas gracias. Y bueno, el tema de hoy es la geopolítica. Primeramente vamos a ver algunas láminas porque, miren, ahora es muy importante tener muy claro la geografía. Es una materia que se llevaba pues desde primaria, luego en secundaria, geografía política, geografía natural, pero ya en la Escuela Superior de Economía también había una materia de geografía y desapareció pues en el periodo neoliberal. Entonces ahora pues que estamos en una situación donde nuestro país va a jugar un papel relevante en la política internacional, es importante tener una claridad y dar una repasada, ¿no?, de la cuestión geográfica. Como nosotros hablamos de geopolítica, pues entonces tenemos que tener mucha claridad. Ya sabemos que hay 5 continentes, también está algo que generalmente no se habla mucho, es la parte de la Antártida y el Ártico, ¿no? Y también está el Océano Ártico y el Antártico, aparte de los 5 océanos que tenemos, ¿no? Pero esto lo estoy diciendo porque vamos en una parte a ver, por ejemplo, la Ruta de la Seda, que abarca 70 países, entonces son prácticamente de todos los continentes, y cómo ha estado cambiando también toda la cuestión geopolítica, y va a cambiar más radicalmente. Quiero también, antes de entrar al tema, comentar que hay una fecha muy importante desde el punto de vista de la geoestrategia. Esta fecha importante creo que es un parteaguas en la historia de la humanidad, de la historia contemporánea. Me refiero al día al día 30 de septiembre del año 2015. Ese día Rusia intervino militarmente en Siria a petición del gobierno de Bashar al-Assad, que a pesar de lo que diga la prensa, es un gobierno que se eligió legítimamente y que sigue gobernando. Pero Rusia interviene en esa fecha porque prácticamente el Estado Islámico, el ISIS y sus aliados ya tenían controlado el 70% del territorio sirio. Entonces, de acuerdo al derecho internacional, cuando un país ve amenazada su integridad territorial, puede pedir apoyo y ayuda militar pues a otros países. Entonces Siria decidió pedir ayuda a Rusia. Y digo que es una fecha clave porque es un parteaguas en la historia militar del planeta, ya que, desde mi punto de vista, en esa fecha, Estados Unidos pierde su hegemonía militar. Ya es un quiebre, porque hasta antes de esa fecha Estados Unidos invadía militarmente cualquier país, a veces atrayendo como cómplice al Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobaban también sus intervenciones, otras veces sin
recurrir al apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, algunas veces llevando en su aventura a otros países, ejércitos de otros países, como fue el caso de Irak, otras veces pues él solo, pero Estados Unidos hacía lo que quería en el planeta, pero a partir de esta fecha las cosas cambian radicalmente. Es tan fuerte esta intervención que Rusia, no soy militarista desde luego, ¿no?, pero vale la pena mencionar que, por ejemplo, Rusia en ese momento probó alrededor de 200 armas distintas. O sea, la tecnología militar en varios aspectos ya es superior a la norteamericana. O sea, Estados Unidos no tiene la hegemonía militar en el planeta y ya no puede intervenir militarmente cuando quiera y donde quiera. Tal vez una muestra muy importante de esto que estoy diciendo es que a pesar de que amenazó con intervención militar a Venezuela, no pudo intervenir militarmente. O sea, ya lleva meses que hicieron su estrategia guerrerista, militarista. Sobre todo esto se incrementó cuando nombraron a John Bolton, encargado del tema precisamente de Venezuela, entre otras cosas, y no pudieron. También Estados Unidos en el año 2017 amenazó con furia y fuego contra Corea del Norte y no pudo. Más bien, ya ha habido 3 reuniones bilaterales entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y la última fue histórica porque desde la guerra de Corea, que fue del año de 1950 al 53, pues teóricamente, bueno, no teórica, técnicamente sigue la guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos. Lo único que se firmó en julio del 1953 fue un armisticio. O sea, un armisticio no es un acuerdo de paz, el armisticio simplemente las partes acuerdan retirar sus tropas a determinados puntos, pero en cualquier momento puede estallar la guerra. Se firmó un armisticio en 1953. Por cierto, cuando se firmó ese armisticio, el general norteamericano Clark Mark, que era el encargado de firmar, pronunció una frase muy importante. Dice él: he tenido la no muy grata tarea de firmar el primer armisticio sin victoria de los Estados Unidos, o sea, en Corea del Norte. Pero de ahí, repito, hay armisticio, pero no hay tratado de paz. Entonces, técnicamente la guerra puede estallar en cualquier momento. Pero, repito, Donald Trump se ha reunido ya 3 ocasiones con el dirigente de Corea del Norte y la última, pues visitó Corea del Norte. O sea, una primera reunión fue en ahorita se me escapó el nombre, en Shanghái. No, otra fue en Vietnam y ahora pues fue en Corea del Norte. O sea, el primer presidente norteamericano después de la guerra que pisa territorio norcoreano. Pero entonces, hasta el lenguaje ha cambiado, ya no es lo mismo. O sea, repito, ya Estados Unidos no puede intervenir militarmente a sus anchas como lo hizo hasta esta etapa final del periodo neoliberal. También vale la pena señalar que, aparte de esta situación, el modelo neoliberal, las políticas neoliberales han sido derrotadas en todos los terrenos a nivel mundial. O sea, el modelo neoliberal ha sufrido una gran derrota desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que en el florecimiento o en la cúspide de este modelo, que fue sobre todo a finales de los 80s, principios de los 90s. Ya no, ya se vio, incluso el licenciado López Obrador, casi diario en sus conferencias mañaneras, habla de la cuestión del fin del modelo neoliberal. En México, ha dicho él, decretamos el fin del neoliberalismo. Claro que no se acaba por un decreto, pero es muy importante entender que cuando él habla de que se decreta el fin del neoliberalismo, es que se decreta
que el gobierno actual no va a aplicar ya ninguna política neoliberal. En el terreno político, el neoliberalismo pues también ha sufrido derrotas importantes en varios países del planeta. No es ya, ahora algunos autores llaman de que hay una época de división entre nacionalistas y globalistas. O sea que ya cada vez son más los que no quieren las políticas globalistas, porque lo que vivimos fue la globalización neoliberal. Ahí yo hago un acotamiento. Algunos ponen a Donald Trump como nacionalista, al licenciado López Obrador nacionalista, pero son dos nacionalismos de tipo diferente. Esto lo quiero aclarar. Lo que practica Donald Trump es lo que se llama un nacionalismo chauvinista de gran potencia. First American, o sea, primero América y por encima de todo es América. Y el nacionalismo que practica varios países que desarrollan políticas nacionalistas de parte del licenciado López Obrador es una política que se basa pues en los preceptos constitucionales que él recalca siempre. O sea, no injerencia en los asuntos internos de otros países, resolución del conflicto por la vía del diálogo y la negociación política, no por medio de la guerra, autodeterminación de los pueblos, y ahora un tema muy importante es cooperación para el desarrollo. Y la política nacionalista, chauvinista de gran potencia es la que aplasta a cualquiera, no le importa nada, pero por encima de todo, como fue el caso de Hitler, por ejemplo. Entonces, llamo la atención sobre esto porque ahora algunos pretenden dividir entre nacionalistas y globalistas. Pero si hablamos de nacionalistas, hay nacionalismo de dos tipos, ¿no? Pero lo importante es que de una forma u otra ya todos reconocen la derrota del modelo neoliberal y del periodo de globalización neoliberal. En el terreno ideológico es lo mismo, porque ustedes recordarán que cuando estuvo en su cúspide la política neoliberal, pues también ellos inundaron las universidades con textos donde justificaban que se había llegado al fin de la historia. Francis Fukuyama escribió precisamente un texto, un libro con ese título, El fin de la historia, y entonces el fin del socialismo, y entonces de aquí hasta que la humanidad perezca, neoliberalismo y más neoliberalismo. Pero ya fracasaron, eso ya fracasó. Ante este fracaso en lo económico, en lo político y en lo ideológico del modelo neoliberal, pues ahora surge una nueva era, está surgiendo una nueva era. Esta nueva era nosotros la llamamos la era de la independencia y la paz mundial. Es decir, cada vez son más países que toman sus decisiones independientemente de lo que quieran las grandes transnacionales y sobre todo pues el gobierno de Estados Unidos, aliado con el gobierno de Inglaterra y con los de Israel. O sea, cada vez hay más acciones independientes de distintos países en todo el planeta. Pero también cada vez hay más o es más visible la política de que hay que resolver los conflictos por la vía del diálogo y la negociación política y no por medio de la guerra. Entonces es una nueva era que se está abriendo, que la podríamos así caracterizar, la nueva era de la independencia y la paz mundial, tal vez agregando de la cooperación para el desarrollo. Eso también se va consolidando y en esto nuestro país ahorita está jugando un papel de punta a nivel internacional. Eso quedó, digamos, manifiesto ahora que fue la cumbre del G20, donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador no asistió, pero envió una carta que leyó el secretario de Relaciones Internacionales, Marcelo Ebrard, y el tema central pues es que en lugar de resolver el tema migratorio a través de barreras, de acciones de violencia, se puede resolver a través de la cooperación para el desarrollo, es decir, que los países que reciben migrantes, en lugar de estar poniendo vallas, murallas y reprimir a los migrantes, mejor inviertan parte de sus recursos en los países donde se origina la migración,
creando algunas fuentes de trabajo o algunas condiciones de vida favorables que permitan a las personas de esos lugares arraigarse, pero también que vayan disminuyendo los focos de guerra, porque una parte de la migración, sobre todo de Asia y de África, pues es por los conflictos de guerra que hay ahí. Bueno, ahora, dicho esto, quiero llamar la atención en lo siguiente, por eso es muy fundamental lo de formación política. Hay una lucha ideológica profunda en todo el planeta. Cómo el neoliberalismo fue derrotado en todos los terrenos, entonces ahora ellos, ante la nueva situación que vive el planeta, están creando lo que ellos llaman, y además así va a ser, un nuevo paradigma, o sea, una nueva forma de abordar las cosas y un nuevo modelo de desarrollo mundial. Pero fíjense, aquí hay que alertarnos mucho. George Soros, que pues es un multimillonario, que armó lo que se llama la revolución de los colores, y que eso permitió que derrocaran a varios gobiernos, pues electos, sobre todo en Oriente Medio, parte de Asia, una parte de África también, y que metieron e inyectaron millones de dólares para derrotar a gobiernos que no les convenían, derrocarlos ya sea a través del golpe de Estado, a través de la intervención directa, a través de los grupos de mercenarios, fracturando internamente a los gobiernos, etcétera, y que fundó una sociedad que se llama la Sociedad Abierta, una fundación de la Open Society, la Sociedad Abierta. Ahora él se acaba de anunciar que está, fíjense bien, ante la derrota de ellos dice, se está creando una nueva asociación, que es una nueva sociedad, que es la Sociedad Quincy, que es el nombre de uno de los presidentes de Estados Unidos, y su objetivo es convencer a los conservadores no intervencionistas de que ya es mejor resolver los conflictos retirando a los soldados norteamericanos de Afganistán, de Siria. O sea, es un cambio, un viraje, ¿no? Ellos ya vieron que ya no pueden desatar guerras en cualquier parte del mundo, entonces ahora quieren tomar la vanguardia de este nuevo paradigma, pero siempre engañosamente y bajo las condiciones que ellos quieren imponer desde el punto de vista ideológico y consecuentemente desde el punto de vista semántico a todo el planeta. O sea, ellos quieren encabezar el nuevo paradigma. Algo así como pasó con Fox cuando llegó a la presidencia de la República, que se tomó los símbolos tradicionales de la izquierda y que metió un lenguaje engañoso y que muchas gentes pues cayeron en la trampa, ¿no? Bueno, ahora, ante esta derrota de este modelo neoliberal, George Soros acaba de anunciar que él va a poner $500,000, otro magnate también otros $500,000, y forman esta nueva sociedad Quincy, ¿no? Cuyo objetivo, repito, pero nada más vean los conceptos, porque todo esto estamos en una lucha ideológica muy intensa. O sea, los que fueron derrotados, todos sus conceptos neoliberales, ante la nueva realidad van a introducir nuevos conceptos y nosotros nos podemos enganchar en esos conceptos que ellos les van a dar el contenido que más favorece a sus intereses. Ya ven que el licenciado López Obrador siempre habla de esos temas, por ejemplo, el tema del populismo, ¿no? Pues que ese lo utiliza cada quien con el contenido que quiere, se ha deformado tanto, pero cada quien le da un contenido. Cuando le damos contenido a nuestro lenguaje, a los conceptos, hay una rama de la ciencia, pues es la semántica, que estudia el contenido de los conceptos. Entonces, como la lucha es ideológica, van a querer ganar desde ese terreno la conciencia pues de millones de ciudadanos en todo el planeta. Entonces me regreso y dice, vamos a tratar de convencer a los conservadores no intervencionistas
porque entonces desprendemos que hay conservadores intervencionistas, como lo ha habido todo el tiempo, pero ahora a los conservadores no intervencionistas, de que mejor vamos resolviendo las cosas pues por la paz. Y sí, pues es lo que queremos, pero sin engaños. Y por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, que el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, pues es muy bueno. Es más, el mismo Donald Trump lo planteó en su campaña, ¿no? Que el retiro de las tropas norteamericanas en Siria, pues está muy bien, ¿no? Pero el tema es no engancharnos en el nuevo camino que está abriéndose en toda la humanidad de una nueva era de independencia y paz, para quedar subordinados y orientados por los conceptos que ellos están introduciendo y que le van a dedicar millones de dólares a través de esta nueva fundación Quincy, ¿sí? Entonces, por eso la cuestión de formación política es clave. O sea, los conceptos que se han planteado, por ejemplo, en todo el programa de formación política del Instituto Nacional de Formación Política, que dentro de sus exposiciones incluye el tema, por ejemplo, de economía política o materialismo histórico, que son conceptos que tienen una base ideológica, que es la doctrina que diseñó Carlos Marx y que luego enriqueció Lenin. O sea, ¿cuáles son? Pues hay 3 columnas ahí. Una es una filosofía, que es la filosofía del materialismo dialéctico. Otra es una economía política que se deriva del materialismo dialéctico aplicado a la sociedad, que es el materialismo histórico, y otra columna es el socialismo científico. O sea, no extrañaría que también estos del Instituto Quincy o de la Fundación Quincy empiecen a hablar también de esos temas, pero, repito, de manera conciliadora. O sea, no hay lucha de clases, todos somos hermanos, etcétera. Ya el intervencionismo se acabó, no porque ellos lo hayan acabado, sino porque las circunstancias lo han forzado así, etcétera, ¿no? Bueno, dicho eso, me gustaría entonces pasar a este tema con algunas de las láminas, ¿no? Si son tan amables. Por ejemplo, bueno, ahí hay banderas de varios países, ¿no? Pero vamos a la siguiente, si son tan amables. Bueno, primero, se han formado en el pasado reciente algunos grupos, por ejemplo, uno muy importante es el llamado Grupo de Shanghái. ¿Quiénes están en el Grupo de Shanghái? O estaban, porque eso se va incrementando. Bueno, ahí tenemos Rusia, que es el país con el territorio más grande en el mundo, China, que es el país con la población más grande del planeta, Kazajistán, que es una de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Todos estos 4 son antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Bueno, es un grupo, se está reconfigurando. Acuérdense que cuando vino el periodo de la Glasnost y de la perestroika en la Unión Soviética, pues prácticamente culminó con la desintegración de la Unión Soviética, y cuando llegó Boris Yeltsin como presidente, pues ese fue una catástrofe, porque más bien Boris Yeltsin se entregó a los brazos de las transnacionales occidentales. Ese es un grupo fuerte desde el punto de vista económico, ya estando Rusia y China juntos, y 4 países del Asia Central. O sea, vamos a ver, otro grupo de Shanghái es uno. Luego, el grupo de Shanghái. Este es otro más grande, porque también está Rusia, China, Kazajstán, Kirguistán, Kazajstán pues es el más grande aquí, es de la Unión Soviética, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, y ahora ya está India y Pakistán. Si ustedes van viendo, hay 3 fuertes ahí, o más de los conocidos, China, Rusia y la India, ¿no? ¿Sí? Vale la pena decir que en este grupo, el comercio que se está desarrollando entre ellos ya no es a través del dólar, sino la tendencia es que se vaya haciendo en monedas nacionales. O sea,
Desde el punto de vista también de la hegemonía financiera que mantenía Estados Unidos, Inglaterra, pues eso también ya se está desmoronando porque ya está el comercio desarrollándose en monedas nacionales. No es fácil, no es de la noche a la mañana porque pues todo está en dólares, ¿no? Muchos países tienen sus reservas de oro en la Reserva Federal de los Estados Unidos, entonces, pero se va avanzando en ese tenor. Luego, en ese grupo están como observadores estos países que están en morado: Mongolia, Irán, que Irán ya también es una potencia importante, y Afganistán. En Afganistán todavía hay presencia de tropas norteamericanas, porque ahí la siembra de la amapola pues es fuerte y pues tienen una presencia. Pero sin embargo, pues ya están como observadores en este grupo, que nada tiene que ver con los norteamericanos. O sea, hay países que se van desligando cada vez más de los nexos que han, o de la subordinación que han tenido, sobre todo con las grandes transnacionales que tienen su asiento básicamente en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, son socios de diálogo del grupo de Shanghái. Ahora, vienen otros, aparte de los que ya mencionamos: Bielorrusia, que es un país también, un país que era una de las repúblicas de la Unión Soviética, Sri Lanka y Turquía. Pero aquí, ojo, Turquía forma parte de la OTAN, o sea, del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar que creó y dirige, comanda, o ha dirigido y comandado Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es rarísimo, que un país de la OTAN pueda entrar como socio de diálogo en un bloque de países que están desarrollando, repito, comercio bilateral o trilateral, que cada vez se hace más en monedas de esos países y que no tiene que ver con Estados Unidos o con los países occidentales, ¿no? OTAN, me detengo un poquito, perdón, en Turquía. Cuando empezó la guerra en Siria, o sea, pues Turquía es ¿no? Siria no se ve mucho porque está aquí arribita. No se ve mucho, en el mapa no ayuda. Pero hace frontera con Siria. Entonces, por Turquía o a través de Turquía, entraron decenas de miles de mercenarios a Siria. Algunos establecieron ahí sus campos de entrenamiento en Turquía, porque Turquía forma parte de la OTAN y militarmente tiene alianza con los norteamericanos. Entonces, Turquía se prestó a la entrada de, repito, decenas de miles de mercenarios para entrar a tratar de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en el 2014. Entonces, Turquía, aliado de Estados Unidos, miembro de la OTAN, y además en su territorio estaban instaladas 80 bombas nucleares, son de los norteamericanos. Entonces, Turquía es una punta de lanza, además es un lugar estratégico, porque si bien aquí está Turquía, pues está el mar Mediterráneo y está el mar Negro. Y además varios gasoductos que se han proyectado para llevar a Europa pueden pasar. Turquía es clave porque Turquía pues tiene una parte en Asia y otra parte en Europa. O sea, geoestratégicamente Turquía es muy importante en toda esa región. Bueno, entonces empieza la agresión contra el gobierno sirio. Los del Estado Islámico pues se apoderaron de varias regiones petroleras y el petróleo que se robaban lo vendían a través de Turquía a empresas transnacionales occidentales. O sea, era un saqueo que empezaban a hacer de Turquía, pero Turquía se prestaba para todo eso, porque repito, pues es miembro de la OTAN, aliado de los norteamericanos. Un guachicoleo para los europeos, más que se llevaban todo hacia Europa, fundamentalmente. Bueno, entonces hay un viraje, porque cuando Rusia interviene militarmente, miren, una de las cuestiones que a mí me sorprendió mucho, esto que está aquí, blanco, es el mar Caspio. Entonces, desde el mar Caspio hasta Turquía,
pues hay como más o menos la distancia de la frontera de México con Estados Unidos, pues 3.200 kilómetros aproximadamente. Entonces, cuando es la intervención de Rusia en Siria, es demoledora, porque desde el mar Caspio lanzan misiles a través de sus buques que atraviesan 3.200 kilómetros y dan en el blanco exacto. O sea, destruyen una gran cantidad de instalaciones. Repito, para ese momento, pues prácticamente el 70% del territorio sirio ya estaba controlado por el ISIS y su aliado, el Al-Nusra, que es como una derivación de Al-Qaeda. O sea, son grupos terroristas de verdad, ¿no? Financiados, preparados militarmente, entrenados, sobre todo por los norteamericanos, los ingleses y los israelíes, a través de sus agencias de inteligencia como la CIA, el M-16, el Mossad de Israel, ¿no? Mucho dinero, mucha preparación militar, mucho armamento. Es como se veía de repente que las noticias entraban como 200 camionetas Toyotas del ISIS, ¿dónde salía tanto? ¿Cómo llegaba tanto? Pues una parte importante era Turquía. Bueno, entonces ya casi también la misma suerte corrió Irak, pues el Estado Islámico abarcaba parte de Siria, parte de Irak, fundamentalmente. Interviene Rusia, pues le molesta mucho a los halcones norteamericanos. Yo me acuerdo que unos días antes, creo 2 o 3 días de la intervención de Rusia, Vladimir Putin se entrevistó brevemente con Obama y le entregó alguna documentación. Yo creo ya le anunciaba que iban a intervenir, pero repito, a petición del gobierno sirio y en base al derecho internacional, no era una intervención arbitraria, porque Obama condenaba de palabra al terrorismo, pero por abajo lo apoyaban por todas las vías. Es doble actitud, ¿no? Doble moral. Bueno, interviene Rusia con aviones, con buques, etcétera. Quiero decirles que, por ejemplo, los del ISIS ahí habían construido una red de túneles impresionante, y la mayor parte del cemento que utilizaron se los vende la principal empresa productora de cemento en el mundo, que es francesa. O sea, había una colusión de los grandes consorcios internacionales para el saqueo de Siria, utilizando a los grupos terroristas. Bueno, entonces en una de las intervenciones rusas, Turquía, me detengo un poquito en esto porque Turquía derriba un avión militar ruso. Entonces uno dice, pues ya se va a extender la guerra, porque Rusia va a responder y Turquía no está solo, es miembro de la OTAN. Pero Rusia no cayó en la provocación. Ahora sí que con mucha prudencia lo que hizo fue restricciones económicas. Si hay un intercambio comercial entre Rusia y China anual de 45,000 millones de dólares, que es mucho, pues Rusia dijo, pues se corta el turismo, se corta la importación de materias primas, sobre todo agrícolas, que van de Turquía a Rusia. Entonces, pero no hubo acción militar. Lo único que pidió es que Turquía se disculpara por el derribo del avión ruso, cosa que Turquía no hizo, porque mantenía su posición en la OTAN. Fíjense, o sea, Turquía es un aliado muy bueno de los norteamericanos, en una zona estratégica, en el corazón de Euroasia, ¿no? Pues en Estados Unidos radica un dirigente turco, Fethullah Gulen, y entonces él organiza un golpe militar contra el presidente turco, Erdogan. Esa fue una falla muy grave de los gringos. Entonces se da el golpe, el intento de golpe militar, y fracasa. Y entonces Turquía le pide al gobierno norteamericano que extradite al que encabeza el golpe militar,
que por cierto es un multimillonario, porque ese Fethullah Gulen tiene oficinas de su fundación en 80 países del planeta, o sea, es un megamillonario. El gobierno norteamericano no extradita, dice que no. Entonces viene un cambio radical, fíjense, por lo menos los gringos pierden lo más, cambio radical. Entonces el gobierno turco encarcela como a 6,000 gentes, es una depuración de toda su estructura gubernamental, son miles. O sea, tuvo una capacidad de resistencia y de reorganización rapidísima. Entonces, como los gringos no extraditan al promotor del golpe, Turquía dice no, aquí las cosas van a cambiar, los gringos retiran sus 80 bombas nucleares de Turquía y Turquía pide una disculpa a Rusia por haber derribado el avión meses atrás. Y entonces lo que sucede ahora es que Turquía se empieza a acercar a Rusia. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿cómo vamos a pacificar Siria? El tema es que todas las pláticas para pacificar y para encontrar una solución pacífica en Siria, Estados Unidos está fuera. Solamente se reúnen para eso Irán, que Donald Trump también cometió un error al salirse del tratado que se firmó, que le llaman el 5+1, o sea, los 5 países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, más Alemania, firmaron un convenio con Irán para que ya no siguiera desarrollando enriqueciendo el uranio, ¿no? Que puede utilizarse para armas nucleares. Ya se salieron del convenio, se salió Donald Trump unilateralmente. Y entonces en el conflicto sirio, que está aquí, pequeñito, quienes están llevando a cabo las pláticas son Turquía, Irán y Rusia, con el gobierno sirio. Si Estados Unidos, su presencia se desplomó en una zona estratégica, al grado de que en este momento Turquía ya firmó convenios con Rusia para importar de Rusia armas antimisiles famosas que son los S-400. Entonces la OTAN dice, ¿cómo? Pues si es miembro de una organización. No, pues ya. Entonces quiero adelantar, esto pues no se ha visto todavía, quiero adelantar que esa acción puede ser la punta de lanza para la fractura de la OTAN, que ha sido la organización militar intervencionista que utilizan los norteamericanos pues en toda esa región, sobre todo de Europa, Asia y África, ¿no? Forman parte de la OTAN también algunos países como Australia, creo que Nueva Zelanda, no tengo precisión, pero es un cambio radical. En todos los terrenos, Estados Unidos va a la baja, sus políticas guerreristas, económicas, militaristas, intervencionistas, se van reduciendo. Pero entonces hice ese paréntesis porque socios de diálogo del grupo de Shanghái, pues ahora ya está Turquía, o sea, es el más reciente, pero con esa peculiaridad, ¿no? Es un cambio de la OTAN, de punta de lanza de los norteamericanos, pues ahora ya está hasta comprando los antimisiles, el S-400, es de lo más avanzado en tecnología, ¿no? Bueno, vamos a otro, por favor. Esos son los BRICS, ¿no? Ahora, los BRICS, pues originalmente era Rusia, China y la India. Luego vino Brasil y luego Sudáfrica. Entonces hay de los 4 continentes, ¿no? Es muy importante porque la población de todos ellos, su extensión, su desarrollo tecnológico es importante. Por ejemplo, la India, está en verde hasta abajo, la India, pues es en el terreno, por ejemplo, del desarrollo de software a nivel mundial, pues ya
el Silicon Valley de Estados Unidos, ya los hindús tienen, en México tienen, en varios países, o sea, desarrollo de software, la India ya está muy arriba, ¿no? No es la hegemonía norteamericana en ese terreno tampoco, igual que China, ahora con el problema que tuvieron con Huawei, ¿no? Y la tecnología 5G. Entonces, los BRICS crearon un banco que es muy importante. Es un banco con 5 economías importantes en el planeta, que nada tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, es un banco para el desarrollo entre estos países. En lo económico ahí están pegando bien a las pues a la hegemonía financiera que tenían sobre todo los países occidentales industrializados, ¿no? Que impulsaron el modelo neoliberal. Ahora con la llegada de Bolsonaro a Brasil, eso se hace debilitado un poco, pero él no se ha salido del BRICS, o sea, porque ya hay acuerdos firmados, ya está lo del banco, están otros proyectos económicos. Ahí lo que esperamos, pues es como viene el declive de las políticas neoliberales y la presencia geomilitar, geoestratégica de Estados Unidos en el mundo, pueda esto más o menos salvar, pero sigue existiendo el BRICS, se han reunido y han presentado varios proyectos de desarrollo económico, es decir, utilizar los recursos del banco, pero para el desarrollo económico. Y la política de ellos es, las relaciones que se establecen son mutuamente ventajosas y no de subordinación de unos países a otros, es un criterio avanzado y progresista, ¿no? Hay otros, bueno, Sudáfrica ya ven está hasta abajo, también Sudáfrica ha estado un poquito, pero si nos damos cuenta, digamos, así como América Latina, en el periodo difícil del neoliberalismo, fue el eje revolucionario del planeta, con la revolución venezolana, boliviana, nicaragüense, Cuba que está ahí, Ecuador, etcétera. Ahora ese centro revolucionario progresista se ha trasladado a Asia, y ahí lo vemos, O sea, Asia ahorita es, en todos los terrenos, va a la vanguardia, ¿sí? Pasamos a otra, por favor. Este es el ALBA, pues es extraordinario el ALBA, o sea, no se ha destruido, se ha debilitado. El ALBA lo anunció Hugo Chávez en el 2005, en un encuentro que tuvieron precisamente en Río de la Plata, en Argentina. ¿Se acuerdan que en ese tiempo Estados Unidos estaba planteando extender el TLC a toda América Latina? Entonces estaban firmando el ALCA. Entonces, recordarán en una intervención de Hugo Chávez en Río de la Plata, él dijo, ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Y plantea como una alternativa bolivariana para el desarrollo de los pueblos de América Latina, el ALBA, que es eso, alternativa bolivariana para América, ¿no? Entonces lo inician Cuba, Venezuela, así casi como están. Entra Bolivia, Ecuador, Nicaragua, luego entra la Dominica pues es una de las islas que están en el Mar Caribe, Antigua y Barbuda, ahí vamos 7, y hay otro más de las pequeñas islas que están en esa zona. El ALBA va creciendo, tiene digamos un freno cuando el presidente de Honduras, Zelaya, decide ingresar al ALBA, pero luego le dan pues golpe de estado, ¿no? Y también otro que iba avanzando ya hacia el ALBA, pues era Paraguay, pero también a su presidente, Lobo, ¿verdad? Lugo, ya está, Fernando Lugo, perdón, es que me acordé de otro, de Lobo de por allá, pero no, Lugo, hay ondas, gercianas, foxianas, porque se equivocaba tanto. Entonces el ALBA se detuvo,
O sea, potencialmente puede crecer, pero viene un contraflujo en América Latina. Ya, ese podríamos decir empieza con el golpe que le dan a Celaya en Honduras y también en Paraguay, ¿no? Ya de ahí el ALBA ya no se ha desarrollado, al contrario. En el caso de Ecuador, pues ya vemos cuál es la posición del presidente Lenin, que yo creo que está traicionando el nombre que lleva. Bolivia, pues los ataques están feroces, al grado que, por ejemplo, Venezuela tiene en Estados Unidos 8 refinerías. Y ahí en Estados Unidos hay una empresa que se llama Citgo Petroleum. Son 8 refinerías, pero son venezolanas. Entonces Venezuela pues envía a Estados Unidos petróleo crudo, lo refinan y luego lo distribuyen, los combustibles, gasolina y diésel, fíjense, a través de 10,000 gasolineras en Estados Unidos. O sea, la presencia de Venezuela en Estados Unidos es impresionante en combustibles. Al grado de que en el tiempo de Hugo Chávez, en periodo invernal, pues Hugo Chávez daba la indicación de que para los habitantes pobres de la Unión Americana y también para escuelas, hospicios, el lugar donde van los ancianos, asilos, etcétera, se redujera el precio de sus combustibles en un 40%. O sea, en esas zonas pobres, Venezuela bajaba el precio de porque repito, envía petróleo crudo a sus refinerías, son 8 que constituyen esa empresa que se llama Citgo Petroleum y distribuyen lo que refinan a través de 10,000 gasolineras en Estados Unidos. Es una potencia, bueno, digo, una presencia muy importante. Bueno, pues entonces el peso de Venezuela es muy grande. Ya hicieron un acuerdo de San José mediante el cual Venezuela podría también suministrar combustible barato, pues sobre todo a Cuba y a varios países. Porque es una riqueza enorme, por eso la quieren los gringos, ¿no? Y más ahora que se confirma que es la principal reserva de petróleo en el planeta, sobre todo por la franja del Orinoco. Bueno, entonces se ha detenido el avance del ALBA, porque las presiones han sido muy fuertes y porque ha habido, digamos, defecciones, ¿no? Como en el caso de Ecuador. Vale la pena, sin embargo, destacar que Bolivia, pues Bolivia, más o menos son 9 millones de habitantes, va muy bien. Oro, minas, también gas, hidrocarburos, litio, agua. Entonces, también que el año pasado, pues Evo Morales decidió duplicar el aguinaldo en Bolivia, ¿no? O sea, ya no tiene deuda con los organismos internacionales y va avanzando muy bien. Ahora que vienen las elecciones, pues los gringos siguen, ¿no? Van a armar para tratar de que Evo Morales no siga en la presidencia, pero eso pues el pueblo boliviano yo creo que lo tiene que valorar muy bien. Si no se valorase bien, el tema es la formación política ideológica, porque este gobierno ha resuelto infinidad de cuestiones, sacó de la pobreza prácticamente a todo el pueblo boliviano, ha habido un avance sustancial desde el punto de vista de elevar el nivel de las condiciones materiales de vida del pueblo boliviano, pero eso tiene que ir aparejado con elevar el nivel político ideológico, ¿no? Entonces ahí, pues ahí se va a ver, ¿no? Venezuela no ha caído porque ellos establecieron una estrategia, que es la alianza cívico-militar. O sea, Hugo Chávez, el dirigente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, son militares, y entonces hay un grupo de militares progresistas que han mantenido esa alianza cívico-militar, pero también han estado en la cuestión teórica, en la cuestión de la concientización.
Y se mantiene una unidad impresionante en Venezuela, ¿eh? O sea, es una de las cuestiones más trascendentales a nivel mundial porque han invertido millones de dólares comprando o tratando de comprar generales, funcionarios, etcétera, pero la cohesión ha sido muy, muy grande. Entonces eso se va a consolidar más todavía, porque además Hugo Chávez ahora Nicolás Maduro, está muy claro de que la consistencia política ideológica se tiene que afianzar, porque entonces, ¿cómo uno puede oponerse a un cañonazo de X dólares, ¿no? Miles de dólares, pues con conciencia política ideológica, ¿no? Y ha aguantado, y yo pienso, lo comentamos en distintos momentos, que Estados Unidos va a tener que doblar la mano de nuevo, y fracasó realmente, ¿sí? Y yo creo que ya debe salir del gobierno de Estados Unidos, tanto John Bolton, sobre todo John Bolton, que le encargaron eso, pues es un terrorista el John Bolton, ¿no? Esa política ya fracasó, o sea, intentaron hasta por el asesinato y todas las vías, no lo lograron y no lo van a lograr, porque Venezuela acaba de firmar nuevos convenios militares con Rusia, y entonces Rusia, pues ya, igual China, que han dicho, pues cualquier intervención en Venezuela, pues casi sería… Seguimos, entonces miren, hay avances y hay retrocesos como en todo, o frenos. Lo que más se ha resentido es el freno de la actividad que venía desarrollando el ALBA, porque la ofensiva sobre todo contra Venezuela ha sido muy fuerte, muy feroz. Está detenido, pero no está muerto. Y entonces, pues ahorita México es un papel importante. Aquí, como ha dicho el licenciado López Obrador, con mucha cautela política y sin protagonismos innecesarios, se va llevando a cabo una política que coincide en todos sus lineamientos de política exterior con lo que ha planteado los países del ALBA. Entonces, pues, no quiero decir que México se va a integrar al ALBA, pero por su desarrollo, por sus principios, es un aliado de las políticas del ALBA. Y una vez que se estabilice la situación en Venezuela, yo creo que una buena interrelación va a ser de México con los países del ALBA, ¿no? Hay un grupo que sí en la práctica también es una derrota, un retroceso muy grande, porque ahí se formó, hay un grupo que históricamente ha estado constituido por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿no? El Mercosur, ¿no? Con esos cuatro, el Mercosur. Acababa de entrar a ese grupo, estaba ya en pláticas, Venezuela. Entonces ahí sí hay un retroceso, porque en Argentina llegan gobierno de derecha, en Brasil gobierno de derecha, en Paraguay igual, en Uruguay ahí va más o menos, ¿no? Pero sí hay que reconocer, ahí hay un retroceso en esa zona de Sudamérica, ¿no? O sea, no todo es arriba, no todo es hacia arriba, también hay retrocesos, pero México es clave en América Latina. Entonces el triunfo del licenciado López Obrador pues sí genera expectativas positivas, no solo, en primera instancia para América Latina, en primerísima para América Central, pero para todo el planeta igual, eso es clave. O sea, México es un polo de decisión independiente en el mundo que empieza a aglutinar una nueva corriente también, basada sobre todo en el tema de la cooperación para el desarrollo y la paz mundial. Y sus decisiones son independientes, no subordinadas a lo que diga el imperialismo norteamericano y las grandes transnacionales. Ahora, vamos a seguir
Entonces, ya está el ALBA. Otra, por favor. Perdón. Ya. Bueno, el Mercosur, decíamos, ¿no? O sea, estaban estos y ya Venezuela. O sea, esto iba a ser muy grande porque Venezuela, pues es digamos, la liga con todos los del ALBA. Y los del ALBA, pues son aparte, ya decíamos, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, pero pues se frenó, esa parte se frenó. Está ahí resolviéndose el problema de Venezuela, bueno, ya está resuelto, pero afianzándose ya más y quedando de fuera estas políticas intervencionistas derrotadas de los gringos, esto otra vez toma un nuevo relieve, pero reitero ahora con México, porque la política exterior de los gobiernos neoliberales estuvo subordinada y atada a lo que decían los norteamericanos, pero ahora ya es otra cosa diferente. Entonces, América Latina puede resurgir, está latente, repito, sobre todo el Mercosur en parte, pues pura derecha ahora, perdón. Ajá. Pero México va a jugar papel relevante, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, el otro es la Unión Económica Europea. Miren, ahí igual son los países de Europa, hay avances, hay retrocesos. Quiero comentar esto, lo vimos muy bien en principio el Brexit en Inglaterra, es decir, el quiebre de la famosa Unión Europea, saliendo Inglaterra de la misma. No se ha cuajado, no se ha consolidado, fue un avance importante, pero ahora, hace unos días salió una declaración del presidente del Partido Laborista inglés, Jeremy Corbyn, que además él vino a México, siempre repito este tema, vino a México en diciembre del 2016, se entrevistó Jeremy Corbyn con el presidente ahora de México, el licenciado López Obrador, en Tabasco, y después de la entrevista, el licenciado López Obrador tuiteó lo siguiente, dijo, hablamos de la necesidad de construir un gobierno mundial basado en la justicia y la fraternidad. Ustedes pueden ver, ese fue un tuit del licenciado López Obrador en diciembre del 2016. Lo repito, se entrevistó con Jeremy Corbyn allá en Tabasco y hablamos de la necesidad de construir un gobierno mundial, o sea, un nuevo orden mundial basado en la justicia y la fraternidad. Al año siguiente, el licenciado López Obrador, pues fue a Europa, ¿no? Fue a España, fue a Inglaterra y allá otra vez platicó con Jeremy Corbyn y luego se hizo su gira por Estados Unidos, 8 estados de la Unión Americana, etcétera. Pero estoy diciendo que, como hace rato, un nuevo orden mundial se está gestando. Y en ese nuevo orden mundial, nuestro país va a jugar un papel relevante, porque a pesar de toda la situación de saqueo que tuvimos, México por muchos años fue el tercer país, si lo catalogamos por el Producto Interno Bruto y la riqueza económica, era el 13º país, ahora tiene el número 16, que no es despreciable a nivel mundial también, ¿no? Entonces, la Unión Europea ahora, Jeremy Corbyn está planteando una nueva estrategia para abordar el tema del Brexit, que a lo mejor es otra vez la integración europea. Pero bueno, Europa pues ha sido desplazado, o sea, las decisiones fundamentales son Rusia, China, India, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y otros países que tienen voz independiente. Entonces los europeos, pues hay diversidad, porque por ejemplo, los países nórdicos o los bálticos, incluyendo Dinamarca, sin Lituania, Letonia y Estonia, por el mar Báltico, pero los nórdicos con Dinamarca, pues ¿qué es? Tienen población pequeña, o sea, 4 o 5 millones de habitantes, tienen un nivel de vida importante porque parte ha sido de la
acumulación del capital que hicieron explotando otros países, y bueno, los estándares de vida son buenos. Ya el licenciado López Obrador dice, vamos a tener un sistema de salud como el de Finlandia o de estos países, pues sí, de alta calidad. En Noruega pues hay bonos para toda la población de alrededor de, equivaldría aquí como alrededor de 20,000 pesos, o sea, hay un nivel, pero son poblaciones pequeñas y parte de la riqueza ha sido porque pues también en el pasado sustrajeron recursos de otros países. Bueno, vamos a pasar a otro por el tiempo, ¿verdad? Creo que ya vamos. ¿Bien? Bueno, otro. Me acelero un poco, miren. Este es otro. Este Tratado de Asociación Transpacífico es el que impulsó o impulsaron los países imperialistas. Así está conformado, pero cuando llega Donald Trump a la presidencia de la República de Estados Unidos, no ratifica este tratado. Eso es muy importante, ¿eh? Porque iba a ser una cadena más fuerte para México que el TLC, ahora el TEMEC, ¿no? Entonces, ahí yo digo, no lo ratifica Donald Trump, porque Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos no favorecido ni impulsado por el statu quo norteamericano, por el establishment, perdón. Por eso la primera carta que le envía el licenciado López Obrador a Donald Trump le dice, tanto usted como yo pasamos muchas vicisitudes para llegar a la presidencia de nuestros países, pero tanto usted como yo vencimos al establishment. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, en otra ocasión hablamos, pero Donald Trump, con la política que ha tenido y todo, hay que ver la otra faceta, pero un aspecto importante es que no ratificó este tratado, que iba a ser, pues, los que iban a tener las mejores ventajas eran las grandes transnacionales, y lo que pasa es que estas economías, pues son casi más del 40% de la economía mundial, es muy importante, pero no se ratificó, son los 15 países. Seguimos en otro. Bueno, ese ya vamos a acabar. Aquí el G20. Bueno, sin preguntas, está bien. El G20 acaba de haber la reunión del G20, aquí nada más enlisto los países del G20, porque normalmente pues eran los países más industrializados y unos que otros que se jalaron, ¿no? Grupo de los 20. Acaba de ser su reunión. Lo más relevante del G20 no fue la reunión del G20 como tal, sino fueron las reuniones bilaterales o trilaterales, donde se entrevistó Putin con Donald Trump, con el presidente de China, etcétera, etcétera. Y quiero destacar, por ejemplo, que uno de los países que ha estado subordinado a los norteamericanos, porque también tiene Estados Unidos varias bases militares en Japón, la más importante es la de Okinawa, desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entonces lo que planteó es un bloqueo económico a Irán para no comprar petróleo, etcétera. Pero el presidente de Japón o primer ministro se entrevistó con los dirigentes de Irán y ellos deciden seguir comprando petróleo, pero miren, es una desobediencia a una indicación del amo, ¿no? O sea que están las cosas cambiando. ¿Qué preveo yo? Lo digo de manera muy humilde, ¿no? Yo preveo así. En esta zona es Japón, esta que está aquí Corea del Sur abajito y arriba Corea del Norte, están pintados del mismo color. Preveo, Corea del Norte tiene bomba termonuclear. Bomba termonuclear es 1000 veces más potente que la que estalló en Hiroshima o Nagasaki. Corea del Norte tiene misiles intercontinentales que pueden llegar a cualquier lugar del planeta o a cualquier ciudad norteamericana. Corea del Norte no se conoce mucho y lo que se conoce,
pues es una deformación que se ha hecho durante mucho tiempo, de que tiene un gobierno dictatorial que mantiene a su pueblo en hambre, que es una dictadura implacable, que no sé qué tantas cosas, pero Corea del Norte es un país socialista. Y en el mundo nada más hay 2 países socialistas, Cuba y Corea del Norte. Formalmente China dice que es socialista y Vietnam también, aunque ellos entraron a toda la cuestión de la lógica del mercado. Y bueno, China de todas maneras, aún con eso, pues tiene el programa para que en el 2020 se acabe la miseria en todo el país. Ahorita han superado eso en 98%. Pero bueno, socialistas que aplican la política socialista, Cuba y Corea del Norte. La diferencia de Cuba y Corea del Norte es que Corea del Norte desarrolló su industria pesada, Cuba no, históricamente no, y después cuando ingresó al Consejo de Ayuda Mutua Económica no lo desarrolló, pero Corea del Norte sí. Entonces Corea del Norte tiene una industria militar, digamos, equiparable a las potencias nucleares, equiparable y superior a la de algunos países europeos. Ellos desarrollaron una idea que se llama el Songun, dar prioridad a los aspectos militares para preservar la integridad territorial y la independencia de la nación ante la agresión permanente de los gringos. Entonces desarrollaron su energía atómica. Con Clinton, los gringos, pues preocupados por el desarrollo de la energía nuclear, firmaron un acuerdo de que, bueno, se suspende el reactor nuclear de agua pesada y entonces, como ya no vamos a generar la energía eléctrica que queremos, Estados Unidos se compromete a entregar la tecnología para un reactor de agua ligera que no genera combustible para las bombas nucleares y a proveer una cantidad de barriles de petróleo crudo, pues para no detener la industria. Se firma, pero llega el nuevo gobierno de Estados Unidos y desconoce el acuerdo. Eso fue en la década de los 90. Entonces Corea del Norte dijo, pues, era el único país que mantenía junto con Cuba de manera firme la lucha en contra de los modelos neoliberales y estaban aislados. Corea del Norte ha estado aislado. Pues no cumplen, entonces Corea dice no hay seriedad, desarrollamos nuestra industria nuclear, pero al grado, insisto, que ahora tienen no bombas nucleares, bombas termonucleares, misiles de largo alcance y una red de telecomunicaciones impresionante, y los gringos lo saben. Por eso no llovió sobre Corea del Norte, como decía Trump, va a llover fuego y furia, ¿no? Yo siempre digo, llovieron fuegos artificiales y cartas amorosas, porque ahora Donald Trump dice que las cartas que le envía Kim Jong-un pues son amorosas, ¿no? O sea, son, o sea, es un giro pues, por la fuerza, por la tecnología. Corea del Norte tiene todo el sistema de educación gratuito, el sistema de salud gratuita y la vivienda gratuita. Si ningún país del planeta tiene eso, ni ha tenido, pero además no cobran impuestos. ¿Ya cómo le hace? Pues es que el grueso de la producción, las grandes empresas, no son de propiedad de un, ¿cómo se llama? Empresario X, ¿no? No hay monopolios. O sea, las empresas estatales, las grandes empresas que incluyen a miles de trabajadores son estatales o son cooperativas en el campo sobre todo. Entonces, es una riqueza grande, pero se redistribuye. La clave está en la redistribución de la riqueza generada, ¿no? Por ejemplo, a los maestros de la Universidad Kim Il-sung, hace 5 años les entregaron a todos departamentos de 200 metros cuadrados con 36 muebles, gratuitamente. Luego la universidad, acá como el Poli, ¿no? La tecnológica, Kim Check se llama, lo mismo. Es otra vida, son otros valores. Tienen su internet propio, porque pues como estuvieron aislados, pero entonces
a lo que voy, preveo la salida de las tropas militares de Estados Unidos de Corea del Sur, que hay 28,000 efectivos militares, la salida de las tropas norteamericanas, sobre todo de la base de Okinawa en Japón, que además ya se había pactado en el gobierno de Obama y se vino abajo, pero ahorita hay condiciones, una reunificación pacífica de ambas Coreas, a través de una figura que han planteado ellos que se llama una federación, son casi como China y cuando se hizo la integración con Hong Kong Hong Kong, que es dos sistemas, un solo país, ¿no? Parecido, pero ellos tienen su forma propia. Y pues sería también la liberación de Japón. Ahora, Corea del Sur es una potencia económica, Corea del Norte es una potencia militar, es una potencia grande si se unifican. Pero ellos han planteado que si hicieron sus desarrollos militares es para frenar la intervención, frenar la guerra. Entonces, yo preveo eso, o sea, porque el gobierno de Corea del Sur actual es resultado de que previamente la anterior presidenta fue encarcelada, su padre había sido un dictador en Corea del Sur, y hay un nuevo ambiente de distensión y de paz en esa, que se está gestando. Puede haber retrocesos como en todo, pero para finalizar, puntos de decisión o polos de decisión. Estamos en un mundo multipolar, no es bipolar, ni tripolar, ni tetrapolar, es multipolar. Polos de decisión independiente en el planeta, que deciden por sí mismos sin subordinarse ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, aunque puedan tener relaciones buenas con algunos de ellos. Puntos de decisión, digo, el más fuerte es Corea del Norte. Otro, Irán, él se autodetermina y decide lo que quiere. Otro que se está conformando, Turquía. Otros, ya ustedes lo saben, India, China, Rusia, todos esos están en Asia. O sea, el polo más fuerte de decisión independiente ahorita es Asia, pero aparte de esos, pues vienen otros, que es Siria, por ejemplo, que se está reconstruyendo después de la barbarie ahí que hicieron los terroristas, y varios países de esta región, que son los que decíamos hace rato que están en el grupo de Shanghái, que es por ejemplo Kazajstán, que es donde está el cosmódromo de Baikonur, donde salen los cohetes al espacio, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Vietnam, que está también tomando una posición muy importante, está aquí, y es el centro Asia. Por eso ahora que fue Marcelo Ebrard, pues ya se estableció y se ha decidido, licenciado López Obrador, diversificar el comercio con ellos. Y concluyo con lo siguiente, bueno, son centros de decisión independiente. Y en América, ante todo, Cuba y Venezuela, pero también lo es Nicaragua, aunque también sufrió una embestida fuerte. Y las noticias que llegaron a muchos de izquierda los hicieron dudar. Yo me acuerdo que en una reunión del Consejo Nacional, en la de marzo, un compañero subió a decir que estaban masacrando a los estudiantes nicaragüenses. Pues yo pues sí le grité, pues eso es falso, no es cierto. Si nada más ve la propaganda occidental, pues sí se la va a creer, ¿no? Pero no. Pasamos a la otra última y ya concluimos. Bueno, Bolivia, sí, claro, Bolivia desde luego. Y ahora sobre todo, pues México, ¿no? México. Y México, pues es el ombligo del mundo, ¿eh? O sea, México está en un resurgimiento que es reconocido a nivel internacional. O sea, México, estamos en un momento crucial para todos los mexicanos, porque lo que aquí se decida tiene repercusiones internacionales. López Obrador dijo, vamos a resolver el problema de la migración a la mexicana, no le vamos a copiar a otros, es como nosotros lo decidamos, y que el G20 en la práctica ya adoptó una nueva forma de tratar el tema de la migración, basada en la cooperación para el desarrollo. Ruta de la seda, pues eso es algo impresionante. Solamente en Pakistán, aquí no veo India, Pakistán,
Sí. Sí, al norte. Ah, bueno, sí, perdón, está aquí, es Pakistán. Solamente en Pakistán, China va a invertir 400 millones de dólares para infraestructura portuaria, aeroportuaria, vías férreas, oleoductos, etcétera, etcétera. 400,000. Pakistán ha sido también, tiene bombas nucleares, Pakistán ha sido aliado de los norteamericanos, ya eso se va diluyendo, ¿no? Pero entonces la ruta son 3, una es terrestre, que trae todos estos, otra es marítima, que hay todos estos países, incluyendo pues Indonesia, Filipinas, etcétera, ¿no? Vietnam, Kuala Lumpur, Malasia, Sri Lanka, donde también van a Colombo y Sri Lanka, ¿no? O sea, es una ruta comercial imparable, impresionante, como nunca en la historia del planeta, liderada por China, pero sobre la base de establecer relaciones mutuamente ventajosas, no de expoliación de los países donde llegan. O sea, eso le va a dar la posibilidad, y también es Asia y Europa pegada, ¿no? Y una parte de África, sobre todo acá, Etiopía, ¿no? O sea, si las cosas avanzan bien, los grupos militaristas, guerreristas son ya frenados, o sea, es un resurgimiento, pero de la humanidad en su conjunto. Otro tipo de relaciones, otra moral, donde México está jugando un papel relevante. Esta ruta de la seda, ahora son la vía terrestre, verde, la vía marítima, y la última lámina es la vía ártica, ¿no? Sí, hay otra más. Entonces son más de 70 países, básicamente Asia, que repito, Asia es a la vanguardia, Asia, Europa, África, se va a derivar algo hacia Oceanía, muy poco. Ajá. Y del lado de acá de América, pues miren, para cerrar, México llevamos 7 meses de gobierno, encabezado por López Obrador, se han hecho maravillas de tener el huachicol, que nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos al año, la cuestión ya de toda la infraestructura carretera que se empieza a dar, el apoyo al campo, familias con el programa de Sembrando Vida, que si son 3 de la familia integradas, ganan 15,000 pesos, antes no comían 3 veces al día. El Producto Interno Bruto que ha dicho el licenciado López Obrador que va a aumentar hasta en 4%, y que han dicho no en 2%, y que ahorita dicen no menos, concretando esto, yo digo va a ser, o puede ser hasta más del 4%, porque el dinero se redistribuye y ya no se lo van a llevar, digamos, a los paraísos fiscales o fuera del país, aquí se redistribuye, se va o se está incrementando el mercado interno. Y la política exterior es insólito, pero es el espíritu que traemos los mexicanos de tiempo atrás y que opacó el modelo neoliberal, pero ahora es como desatar fuerza contenida por mucho tiempo, pero en un momento que coincide también con cambios trascendentales en el planeta. Pues yo agradezco su atención, compañeros, disculpen que llegamos tarde. Compañeros, antes que nada le queremos agradecer al maestro Pedro por habernos concedido unos minutos de su tiempo y por supuesto le damos las gracias al profesor Ramón por su participación. Les recordamos que va a estar 2 veces más el profesor con nosotros. Bueno,
estará con nosotros la semana que entra el doctor Adrián Arroyo con el tema 500 años de resistencia, memoria y reivindicaciones, y después el 26 de julio el profesor Ramón otra vez con la Revolución Cubana. Y el 9 de agosto con un tema que ahorita está vigente para él, RTP en la Ciudad de México. Como siempre, por parte de la Secretaría de Formación Política, de la militancia, obviamente de Coyoacán, profesor, un reconocimiento en nombre de todos, agradeciéndole su participación y siempre su generosidad. Y obviamente, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Y obviamente, pues, también los libros que ya se volvieron emblemáticos en esta secretaría. Y obviamente una camisa por parte de la secretaría. Perfecto, acá lo esperamos con la camisa bien puesta. Y una mochila. Muchas gracias, profesor. Compañeros, para ya no quitarle más tiempo al maestro, les vamos a pedir un favor. Salgan por su café, por su té, por su